Bueno, pues sean todos bienvenidos, gracias a Dios. Como podemos ver, ya tenemos nuevo techo, y de hecho se ve más claro que cuando estaba el otro techo se veía un poquito más oscuro. Y todavía faltan varias cosas, pero vamos a estar trabajando sobre eso y orando. Y también pues en las medidas de las posibilidades pues apoyando también para que se lleve a cabo todo esto en estos días y pagando a lo largo del año en lo que nos dan. Pero hay que esforzarnos en eso. Entonces, gracias a Dios ya pudimos reunirnos aquí. La semana pasada pues solamente fue una reunión y ahora pues ya creo que vamos a estar aquí cada semana, aunque va a ser un poquito como ayer, ¿verdad? Venir y limpiar todo y luego para que mañana otra vez esté todo sucio y otra vez el sábado y así. Estamos poniendo y quitando el tabernáculo cada semana. Movemos todas las cosas, vamos a desmontar en la noche y ya la siguiente semana. Igual. Vamos a hablar acerca en esta mañana de un ejemplo asombroso de amor y de servicio. Y hablaremos acerca de la última noche de Jesús en la tierra. Sabemos que se está acercando la fecha de la Semana Santa, ¿verdad? Hemos visto pues las fiestas que se hacen aquí, específicamente cada viernes, y es porque el mundo está recordando que Jesucristo vino, y porque precisamente fue por estas fechas en las que Él vino para dar su vida por nosotros. Y quiero enfocarme en hoy y la siguiente semana, en la última noche de Cristo Jesús. Hay muchas cosas que sucedieron, pero el Evangelio de Juan, lo leímos hace rato, 5 capítulos habla acerca de la última noche de Cristo. Juan 13, 14, 15, 16, 17. Todo eso nos habla de la última noche de Jesús cuando estaba en la tierra y lo que Él hizo. Y a veces sabemos algunas cosas, ¿no? Como la última cena, por ejemplo, la institución, y a veces tenemos en las casas como un cuadro como este, ¿no? Donde está la última cena, pero sucedieron muchas cosas y lo vemos en el capítulo 14, capítulo 15, cuando Jesús abre su corazón y sus tesoros también de su sabiduría y le enseña a sus discípulos cosas muy maravillosas. Pero antes de Él enseñar lo que enseña en el capítulo 14, capítulo 15, Él primero se pone como un ejemplo para los demás de amor y de servicio. Vamos a ver Juan capítulo 13. Vamos a concentrarnos ahí en esta porción de la palabra de Dios. Si vemos ahí solamente así a vista de pájaro, como dicen, arriba de cada sección aparece lo que sucedió. Jesús lava los pies de sus discípulos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Jesús anuncia la traición de Judas. Despuésito de que Él lava los pies de sus discípulos, Él anuncia que Judas lo iba a traicionar. Y luego les da un nuevo mandamiento, que es que se amen como Él los ha amado. Y luego anuncia, después de la traición de Judas, anuncia que Pedro lo iba a traicionar también, lo iba a negar de Jesucristo. Y en el capítulo 14, capítulo 15, es una enseñanza que Él le da a sus discípulos. Capítulo 16 también promete que no estarán solos, sino que vendrá el Espíritu Santo. El capítulo 17 es cuando Él ora por sus discípulos. Eso lo veremos la siguiente semana, la oración específicamente, y unas cosas del capítulo 14 y 15. Pero hoy quiero que nos concentremos solamente en esto que sucedió aquí, en el lavado de los pies de los discípulos del Señor. ¿Qué aprendemos aquí? Vamos a ver, iniciamos con el versículo 1. Vamos a tratar de leerlo todos juntos. Juan 13, 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a hablar de un ejemplo asombroso de amor y de servicio. Y el mayor ejemplo para amar, obviamente lo encontramos en la vida de Jesucristo. Y aquí dice, al final del versículo 1, hay una frase muy interesante que dice: los amó hasta el fin. Jesucristo amó a sus discípulos hasta el fin. Ahora, esto significa que los amó hasta el último momento de su vida y de su existencia. Es decir, que no dejó de amarlos, pero también tiene la connotación de algo que es hasta lo más grande del amor. De hecho, algunas versiones dicen, los amó hasta el extremo, o los amó de una forma
muy asombrosa y apasionada. O sea, no solamente habla de tiempo, sino habla de hasta el amor más grande que podamos imaginarnos. Ese es el amor que Jesucristo tuvo a sus discípulos. Los amó hasta el fin. Eso es lo que Él hizo. Ahora sabemos y entendemos que el mayor amor que Jesucristo hizo fue cuando momentos después fue arrestado, fue injuriado y fue latigado y fue golpeado y fue humillado y escupido y todo lo que vemos y sabemos hasta que fue crucificado. Esa es la mayor muestra de amor. Pero no solamente ahí, sino también aquí vamos a ver de qué forma Él también amó a sus discípulos. Y aquí vemos esto cuando Él lava los pies de sus discípulos, es un adelanto de lo que vendría al día siguiente en la cruz del Calvario, un amor verdadero. Un amor que no solamente es un amor que hace algo, o sea, que no solamente hace las cosas, sino que demuestra también desde el interior cómo es esa persona hacia sus seres queridos o sus seres amados. Dice el versículo 1, otra vez voy a dar la lectura. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. En el Evangelio de Juan vemos varias veces que Él dice, no ha llegado mi hora. Tal vez lo más común es cuando está la fiesta de Caná y que María le dice, oye, ¿no tienen vino? Y Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Y constantemente Él dice eso, no ha llegado mi hora. Y cuando ya se acerca su hora, dice, Señor, la hora ha llegado. De hecho, en el capítulo 17, Jesús ora así, la hora ha llegado. Y aquí está hablando de lo mismo, sabiendo que su hora había llegado. ¿A qué se refiere la hora? Al tiempo en el que Él iba a morir por nosotros. Y aquí Jesús, sabiendo que ya se acercó el tiempo para morir, porque aquí lo dice, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso, esta muestra de amor es un adelanto, como les puse aquí, de la hora verdadera que es cuando Él moriría. Como diciendo, ¿quieres que te demuestre cuánto te amo? Ahorita voy a lavar tus pies, o los pies de sus discípulos. Pero mañana va a ser una prueba más fuerte. Es como un adelanto solamente. El amor, este amor es un amor que está dispuesto a humillarse. Y aquí vamos a ver en esa sección humildad de parte de Jesús y servicio de parte de Jesús. Pero el verdadero amor y el verdadero servicio la verdadera humildad y el verdadero servicio no es el que se hace por hacerse, sino el que se hace motivado por el amor. Así es como es el verdadero servicio y la verdadera humildad. Hay gente que tal vez a veces puede servir, hacer algo por ayudar, pero si no está motivado por el amor, entonces de nada vale, dice el apóstol Pablo. Hay gente que tal vez se tiene que humillar porque, pues ahora sí que lo humillaron y se siente humillado y dice, bueno, ya me humillo, ya digo que sí, ya no hay problema. Pero no es algo que se hace con amor, entonces no tiene valor. ¿Cuál es el verdadero servicio y la verdadera humildad? Cuando está motivada por el amor. Y Jesucristo aquí dice, los amó hasta el fin. ¿Cómo lo demostró? Humillándose y sirviendo a sus discípulos. Vamos a hablar acerca de la humildad. Vean lo que estaba sucediendo ahí. Ellos habían entrado a la casa y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso água en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a ver aquí acerca de la humildad. Ahorita buscamos el pasaje que nos dice ahí, pero quiero que veamos cómo lo dice aquí la palabra de Dios. Hay varias cosas que hay que notar aquí. Dice que ellos estaban cenando. Ahora, ¿cómo acostumbraban cenar? No como nosotros que ponemos una mesa, nos sentamos en una silla y cenamos. Ellos se sentaban en el piso y la mesa a veces era una mesa más chaparrita que esta, una mesa todavía como de unos
40 centímetros de alto, o a veces no había mesa tal cual, solamente estaban sobre el piso, ponían una manta y ahí como un picnic, ahí se ponían a sentarse. Entonces era muy común que los pies estuvieran cerca del cuerpo completamente, porque se sentaban y entonces el pie estaba muy cerca de la cara, muy cerca de las manos y muy cerca del compañero también. No es como ahorita, pues alguien puede ir a cenar o a comer, tener los pies sucios y no hay problema porque no se ve, ni se nota, ni huele, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo las personas estaban sentados cerca, muy cerca, y sus pies estaban cerca. De manera que tenían la costumbre siempre de, cuando llegaban a una casa, lo que tenían que hacer era lavarle los pies a los invitados. Esa era la ley de la vida ahí en el Medio Oriente, ¿no? Ahorita la ley, por ejemplo, aquí en México, por lo menos es, si alguien va a tu casa y lo conoces, por lo menos es, pásale. Eso es lo mínimo, ¿verdad? Somos muy groseros cuando ni siquiera le decimos que le pase. Pero una vez que ya está dentro, no sé si les ha pasado que a veces ustedes llegan a una casa, le dicen que le pasen y no le dicen que se sienten. Y ahí están, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Están ahí parados y ni siquiera nos dan el asiento. Bueno, eso es también un poquito de descortesía. ¿Qué es lo común normalmente? Pásale, siéntate, un vaso de agua o un café. Para eso sí es de ley también. Un café o una comida, lo que haya. Eso es parte del protocolo y de cómo recibimos a las visitas. Bueno, en ese tiempo, la forma en la que recibían a las visitas era lavándole los pies a las personas. ¿Por qué razón? Porque no había pavimento como ahorita, no había calzado como ahorita, calzado cerrado. Venían ellos caminando, aterrados, sucios, cansados y con los pies adoloridos. Y para comer a gusto tenían que lavarse los pies y tenían que refrescarse los pies también. Pero lo que vemos aquí en esta sección, dice el versículo 3, sabiendo Jesús, aquí dice que ya el diablo ya había metido eso en la cabeza de Judas, ¿verdad? Para entregarlo. Pero el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué hizo? Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Aquí hay algo interesante. ¿Quién era el responsable de lavarle los pies a los invitados? La cultura dice que los que lavaban los pies de los invitados era el esclavo. Ahorita leemos Lucas. Era el esclavo de menor categoría. O sea, en ese tiempo había esclavos y había esclavos que tenían un poquito más de estatus que los demás. No todos eran igual de esclavos, había esclavos mejor tratados. Bueno, el esclavo menor de todos ellos, de menor categoría, el que valía menos, el que al venderlo íbamos a ganar menos dinero, ese esclavo era el que tenía la responsabilidad de lavar los pies. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Tomó ese lugar. Pero ¿cómo lo tomó? Me impresiona cómo dice aquí el versículo. Sabiendo Jesús, el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. En otras palabras, Jesús sabía quién era Él. Él sabía su posición, Él conocía su identidad. Y sabiendo quién era Él, tomó la decisión de humillarse. O sea, no era como decir, bueno, es que soy inseguro y no tengo seguridad de mí mismo. No, Él sabía quién era. Sabía que era el Hijo de Dios encarnado. Y conociendo quién era, tomó la posición del esclavo menor. Y a veces nosotros no queremos tomar posiciones así de servicio porque, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar de mí? Que yo soy, no, yo sé quién soy. Y por esa razón sirvo. Jesucristo, esa era su actitud. Él sabía quién era y sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y conociendo eso, se levantó y lavó los pies de su discípulo. Pero algo curioso es que ninguno de los discípulos había querido tomar el lugar, porque todos estaban como esperando, ¿no? Es como a veces también cenamos, vamos a comer o algo y ahí está la jarra de agua y pues ¿quién quiere servirla? Pues nadie se atreve a... Es que si yo me sirvo le voy a tener que servir a toda la mesa, mejor espero que alguien sirva, ¿no? Porque así somos a veces, como que no queremos dar la iniciativa. Así estaban los discípulos, todos con los pies sucios, viéndose a ver quién va a lavarse los pies. Pues Santiago, el menor, no, tú no. ¿Y quién fue el que lo tomó? El mayor tomó la posición
del menor esclavo. Ahora, esta lección es necesaria, la lección de la humildad, porque eran muy orgullosos. Vamos a ver Lucas 22, el pasaje que nos marca aquí. Lucas capítulo 22. Versículos 24 a 27. Ahora, en este capítulo ya es cuando poco después arrestan a Jesús. Pedro lo niega. Ese capítulo es extenso. Vean lo que sucedió. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si ponemos atención aquí en Lucas, en los encabezados dice arriba del versículo 1, el complot para matar a Jesús. Arriba del versículo 7, institución de la cena del Señor. Si comparamos Lucas con Juan, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron a la casa? Lo primero que hicieron fue lavar los pies de los discípulos. Fue lo primero que sucedió y después la cena del Señor. Y lo que vemos aquí en Lucas, que Juan no lo dice, es que si juntamos los dos evangelios, por eso es bueno a veces comparar, llegan, Jesús lava los pies, da la institución de la cena del Señor y después de lavar los pies, después de eso, todavía preguntan, bueno, ¿quién va a ser el mayor? Oye, Jesús ya había puesto el ejemplo y todavía no les había caído el 20. Entonces, esta lección era necesaria porque eran orgullosos, pero sigue siendo necesaria para nosotros hoy en día. ¿Quién quiere leer Filipenses 2 del 3 al 8? Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. ¿Alguien que lo lea? Haya pues en nosotros siendo en forma de Dios, no es sino cosa que aferrar del cielo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, haciéndole obediente al amor. Vean cómo dice el versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Que él siendo en forma de Dios, él conociendo y sabiendo, como dice Juan, que le habían sido dadas todas las cosas en su mano, conociendo eso, se levantó y sirvió. Y aquí vemos lo mismo. Conociendo Jesús de quién es él, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos entonces amor, vemos humildad y la tercera cosa que vemos es servicio, versículos 6 y 7 de Juan capítulo 13. Regresamos a Juan 13. Vean lo que sucedió aquí en el versículo 6 y 7. Entonces vino a Simón Pedro, porque él ya estaba lavándole los pies. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro tal vez había entendido, hasta ese entonces le había caído el 20. Bueno, entonces, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Obviamente eso no debería de ser, era como tú no, ni ninguno de nosotros, porque no somos esclavos. Ninguno de nosotros tiene que hacerlo, sino el esclavo de aquí. Pero era un lugar rentado, prestado, entonces no había esclavo. Entonces, ¿quién tenía que hacerlo? Pues alguien de ellos, ¿no? ¿Tú me lavas los pies? Jesús estaba dando una muestra del servicio y una representación de lo que es alguien que sirve. Jesús había dicho
que mayor es el que sirve. Allá lo dijo en Lucas, lo leímos, y en otras ocasiones también. Servir es ayudar en las necesidades de los demás. Eso es servir. ¿Qué era lo que los discípulos necesitaban? Que sus pies fueran lavados. ¿Quién es el que tomó la iniciativa de los discípulos? Nadie. El mayor fue el que lo hizo, Jesucristo. Él fue el que, conociendo quién era, se levantó y lo hizo. Entendiendo entonces que mayor es el que sirve y que servir es ayudar en las necesidades de otros. Jesús tomó todo lo necesario y lo hizo. Aquí vemos entonces que Jesús, bueno, no se alcanza a ver muy bien ahí, Jesús lavó los pies sucios. ¿De quiénes? De sus discípulos. ¿Cómo eran los discípulos? Eran orgullosos. Ellos no eran humildes. Sus discípulos no eran personas que se ayudaban unos a otros. De hecho, lo vemos a lo largo de los evangelios que siempre se estaban discutiendo y entre ellos no se llevaban muy bien. Había ahí orgullo siempre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lava los pies. Él estaba mostrando entonces lo que vemos en el servicio. Los caminos, como decía yo hace un momento, no tenían pavimento y las personas caminaban en sandalias. Pero algo interesante es lo que está aquí abajo. Muy interesante. Jesús conocía quién era, conocía sus actitudes y aún así le sirvió. Incluso, ¿quién estaba entre ellos? Judas. Estaba ahí. O sea, él no dijo, bueno, le lavo los pies a todos, pero a Judas no, porque ya sé que él me va a traicionar. Él a todos, parejo, lavó los pies, dando a entender que nuestro servicio también debería de ser, sin, como dice el proverbio mexicano, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién. ¿Se lo saben o no? Haz el bien sin mirar a quién. Eso es lo que Jesucristo hizo, ¿no? ¿Primera de qué? La protesta de Pedro no es humildad. A veces pudiéramos pensar, ay, Pedro, qué humilde. Fue el primero que reconoció y que entendió. Puede ser, pero también muy probablemente es orgullo disfrazado. Es como, Señor, yo me puedo limpiar solo. O sea, ya vi que sí puede servir, pero yo mejor me limpio solo. Porque no es algo bueno que tú lo hagas. Tampoco quiero que me limpies. Hay personas también, como tal vez Pedro, que no se dejan servir porque son orgullosos. Ahí está el versículo 8 escrito. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. ¿Qué le contestó Jesucristo aquí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y el versículo 8, lo que estamos viendo, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vamos a continuar, el versículo 9 al 11. Es necesario que el Señor nos limpie continuamente. ¿Quién lee versículos 9 al 11? Nueve al 11. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Sí, gracias. ¿Qué fue lo que Pedro dijo entonces? Aquí en el versículo 10. Bueno, si no tengo parte contigo, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, vean el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es como, por ejemplo, vamos a poner ahora un ejemplo más para nosotros. Si ustedes se bañan, porque van a ir a comer a un lado, los invitaron a comer a un restaurante, o lo que se bañan y mientras iban llegando, pues se dan cuenta de que su carro está sucio, lo que sea, sí está, y se ensucian las manos. ¿Qué es lo que hacen cuando llegan al lugar donde van a comer?
¿Piden una regadera para bañarse completamente de nuevo? No, ya están limpios todos, solamente van a buscar dónde lavarse las manos, porque es lo único que se ensució. Bueno, en este caso, Jesús le dice, regresando al versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eso es una representación, espero que podamos verlo como Jesús lo estaba enseñando, que somos lavados una vez. ¿Cuándo? Cuando creímos en Cristo. Si creemos, somos lavados, perdonados y limpiados con la sangre de Cristo. Pero constantemente nos ensuciamos en el mundo y tenemos que limpiarnos, tenemos que vivir en comunión. No es que perdemos la salvación y luego la volvemos a recuperar y luego la perdemos. No, si somos salvados, somos salvados. Pero necesitamos constantemente limpiarnos de lo que nos está ensuciando en este mundo. Por eso Jesús dice, los que están lavados no necesitan sino solamente lavarse los pies, pues está todo limpio. Hay que diferenciar entre posición y comunión. Cuando enseñamos acerca de la seguridad de la salvación, entendemos que una vez que somos hijos de Dios por la sangre de Cristo y por la fe en Él, ya no dejamos de ser hijos de Dios. Tenemos esa posición, somos sus hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Nos ensuciamos simbólicamente los pies, porque andamos en el mundo, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces? Volver a arrepentirnos de toda nuestra vida y volver a pedirle a Jesús que sea nuestro Salvador otra vez. Y no, lo que necesitamos es solamente confesar nuestros pecados. Y somos, una vez más, tenemos la comunión con Dios. No perdemos la posición como hijos, solamente perdemos una comunión buena con Dios cuando pecamos. Y lo que hacemos, lo que Jesús hizo con Pedro fue una representación de comunión. Ya no necesitan lavarse porque ya están lavados, ya son hijos de Dios. Ahora solamente necesitan lavarse los pies. Versículos 12 al 16. La encomienda. Ahora aquí está algo interesante también para nosotros. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Cuál es la encomienda? ¿Cuál es el mandato? Lavarse los pies los unos a los otros. Vean cómo Jesús dice, si yo, siendo el Señor y siendo el Maestro, he lavado sus pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ahora, ya por terminar, nosotros no podemos limpiarle los pecados a la gente, no podemos hacerlo, solamente lo hace, el que lo lava solamente es Jesucristo con su sangre. Entonces, ¿a qué nos mandó Jesús a hacer cuando dice lavado los pies los unos a los otros? Algo básico para entender es ayudarnos en nuestro servicio, en las tareas que necesitamos hacer, no tareas físicas, materiales, terrenales. ¿Qué necesitas? ¿Un favor? Te hago un favor. Eso es lo que entendemos siempre. Servir unos a otros. ¿Qué necesitas? Un aventón, lo que sea. Bueno, sí, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Que te ayude aquí a mover las cosas, te ayudo. Y entendemos eso. Servicio. Pero Jesús no está hablando solamente de servicio terrenal o físico. ¿De qué está hablando? Es un mandato con una fuerte connotación espiritual. Es decir, Él está hablando de ser humildes unos con otros, no solamente delante del Señor, de lavar a otros y de dejarnos lavar. En otras palabras, podemos entenderlo así. Somos seres humanos que hemos creído en Dios y cuando creemos, somos perdonados. Pero conforme avanzamos en el mundo, nos vamos tal vez contaminando. Tal vez vamos en el mundo y lo que sucede, buenos días, lo que sucede en nosotros es, creemos en Cristo, somos perdonados, somos salvados, somos amados. Dios nos limpia, pero no vivimos en pureza,
nos vamos contaminando porque vivimos en este mundo y es normal. ¿Qué es lo que tengo que hacer con mis hermanos en la fe si yo sé que él está sucio? Lavarle los pies. Obviamente no necesariamente hacerlo físicamente, no es una ordenanza para hacerlo, porque no es algo literal lo que está haciendo de Jesucristo. Lo que está enseñándonos es, ya está limpio, ya está lavado con la sangre, pero sigue ensuciándose. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarle cuando está necesitado. No decir, bueno, pues que se limpie solo. No, sino lavar los pies los unos a los otros, como aquí lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Ya no tiene que lavarse, pues está limpio, solamente los pies. Es decir, ayudar a los demás. Es una connotación espiritual, repito. No es solamente algo físico. Yo siempre le echo la mano a los hermanos cuando me piden algo, yo estoy siempre ahí para servir. Qué bueno que estamos para servir. Pero el servicio más importante que le podemos dar a los demás no es un servicio físico, no es un favor, sino es un servicio espiritual. Y aquí hay una aplicación, tal vez un poquito más clara que lo que yo dije. Lavémonos los pies los unos a los otros. Si vemos a alguien con los pies sucios o con un mal testimonio, con una vida en pecado tal vez, o que ha caído en pecado, que está fuera de la comunión, que vemos que su vida está débil, en lugar de criticarlo y de hablar mal y de decir, en vez de ir a decirle al pastor, oiga pastor, vi al hermano, no me digan, yo siempre les he dicho, a mí no me digan, mejor si ustedes lo vieron, ustedes encárguense. Ya si está rebelde y todo y no quiere, bueno, ahora sí ya. Pero a veces me entero de cosas antes que la persona que lo está haciendo, ¿verdad? Porque ni siquiera se da cuenta que está haciendo mal testimonio. En lugar de criticarlo, vamos a lavarle los pies con la palabra. Vamos a orar con esa persona y por esa persona. Pero es importante ir con amor, ir con humildad para servir a nuestra familia de la fe. Y la gente va a entender, esta persona viene porque me ama. No viene a criticarme nada más. Y si nosotros lo amamos o amamos a esas personas, vamos a actuar en humildad. No nos importa quién soy yo. Sabiendo quién soy, más bien lo hago y voy a servir. A servir no solamente en lo físico, sino espiritual. Y terminamos con el versículo 17. Qué bueno que lo sabemos, en otras palabras, pero eso no es la bienaventuranza. La bienaventuranza es si hacemos eso. Porque tal vez podemos saberlo. Ya sé que tengo que ayudar a los hermanos, pero es que me cuesta. Ya sé esto, pero mejor no. Mejor que le diga a otro. Mejor que le enseñe a otro. Mejor que vaya a otro a orar con él. Somos bienaventurados cuando lo hacemos. Cuando vemos que hay gente que necesita una ayuda, una oración, una palabra de ánimo, una enseñanza, una exhortación, un servicio espiritual y hacerlo. No hacernos de la vista gorda y decir, bueno, pues es su vida personal, yo mi vida personal y cada quien. No debemos de hacer eso. Debemos de servirnos los unos a los otros, así como Jesús lo hizo. Y ese es el ejemplo, como veíamos al inicio, nomás para terminar con la... Es un ejemplo asombroso de amor y de servicio en humildad. Eso es lo que deberíamos de hacer. Y cierro con esto. No todo lo estamos haciendo, algunos lo estamos intentando hacer, pero es un proceso. El apóstol Pedro no lo hizo, no fue que él lo escuchó y ya al día siguiente ya estaba ahí sirviendo. Pasaron años hasta que él vemos que ya entendió más. Pasaron unos meses en el día de Pentecostés, pero después, cuando él escribe la carta y vemos ya un hombre maduro en la fe, habían pasado años. Cuando él ya enseña, dice, sírvanse, pongan sus dones en servicio a los demás. Entonces, la idea es seguir creciendo. No rápido, pero sí crecer. Vamos a orar, terminando, por favor. Vamos a ponernos en pie para orar y pedirle a Dios que nos ayude a servirnos. Señor Dios, Padre, sabemos que lo que vemos en tu palabra, este ejemplo, es muy importante para nosotros, Señor. Y primero pedimos perdón cuando no lo hemos hecho porque sabemos que en ocasiones vemos personas necesitadas de nuestra misma familia en la fe
y no ayudamos, Señor. Perdónanos, Padre, porque tal vez pensamos que no es nuestro deber, pero ya hemos visto que sí es nuestro deber lavarnos unos a otros con tu palabra, Señor. Y una vez que hemos creído, nuestros pecados son perdonados por Cristo, por la fe en Él, por su gracia. Pero seguimos contaminándonos, Señor, y tú nos has puesto en una familia espiritual para ayudarnos en ese sentido, Señor, de servirnos, de apoyarnos. Y pedimos que crezcamos en amor, que crezcamos en humildad y en servicio. Y esto lo haremos solamente si seguimos a Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Y en el nombre de Él oramos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Amén. Amén.